Hola y bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos vamos a meter de lleno en una organización que todo el mundo cree conocer, más que nada por las películas y los libros, la Interpol. Tenemos aquí un artículo muy completo que nos va a servir de guía para separar el mito de la realidad. Y el mito, la verdad es que tiene mucha fuerza. Totalmente. Yo creo que esa es la primera idea que hay que desmontar, porque oyes Interpol y te imaginas, pues eso, un equipo de élite, agentes internacionales con licencia para operar donde sea, persiguiendo a supervillanos. Sí, sí, tipo James Bond, pero a nivel global. Exacto. Y la realidad, como casi siempre, tiene menos glamour, pero es mucho más compleja y, para mí, mucho más interesante. Pues mira, vamos a empezar por ahí, por el dato que a mí más me sorprendió del artículo. La Interpol, como tal, no es una fuerza policial. Sus agentes no van armados, no pueden detener a nadie. A nadie. Y no tienen ningún poder supranacional. De hecho, su nombre completo ya da una pista: Organización Internacional de Policía Criminal. Claro, la palabra clave es organización. Funciona más como, como una gigantesca red social para policías. Es un nexo, una plataforma para que las fuerzas de seguridad de 196 países puedan hablar, compartir datos, coordinarse. O sea, que su poder no está en las pistolas, sino en la información. Justo, su poder está en los datos y en la comunicación. Así que la idea hoy es entender cómo funciona esa red, de dónde sale y sobre todo cuáles son sus grietas en el mundo tan polarizado que tenemos hoy. Pues empecemos por la historia, porque el origen de Interpol, no es precisamente un camino de rosas. El artículo describe varios intentos fallidos de cooperación policial a finales del 19. Parece que el crimen se globalizó antes que la justicia. Sí, así es. Hubo conferencias, como la antianarquista de Roma en 1898, uniones regionales, pero el precursor, el de verdad, fue un congreso en Mónaco en 1914. Justo ahí se pusieron las bases, pero claro, estalló la Primera Guerra Mundial y lo paró todo. Y no fue hasta 1923, en Viena, que nació la Comisión Internacional de Policía Criminal, la CIP, el germen de la Interpol que conocemos. Exacto. Y aquí es donde la historia se pone muy siniestra. Sí, Viena, 1923. Pasan 15 años y en 1938 llega el Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania nazi. Y claro, la CIP, que tenía su sede en Viena, es, absorbida por el Tercer Reich. Exacto. Y esto no es una nota a pie de página, ¿eh? Es un capítulo central y absolutamente devastador de su historia. La organización cayó de lleno bajo control nazi. En 1942, la sede se traslada a Berlín, a una villa que, como detalla el artículo, compartía dirección con la Gestapo. Calofriante es quienes la dirigieron en esa época. Uf, los nombres. Los nombres dan un escalofrío, sí. Reinhard Heydrich, uno de los principales arquitectos del Holocausto, y cuando lo asesinan le sucede Ernst Kaltenbrunner, que fue el oficial de más alto rango de las SS juzgado y ejecutado en Nuremberg. Piénsalo un segundo. Es una ironía macabra. La Organización Mundial para la Cooperación Policial, dirigida por algunos de los mayores criminales de guerra de la historia. Usaron sus redes, sus archivos, todo para perseguir a los enemigos del Reich. Esto me lleva a una pregunta que creo que es fundamental. ¿Esta etapa nazi fue una anomalía, una excepción terrible, o nos dice algo sobre la propia estructura de Interpol que sigue siendo relevante? Es una organización que, por diseño, puede ser capturada por sus estados miembros más poderosos. Creo que es fundamental. Interpol se basa en la cooperación de los gobiernos y no tiene un mecanismo de control independiente, fuerte, que pueda plantarle cara a un Estado miembro poderoso que decide abusar del sistema. Es una red neutral. Y la neutralidad, claro, puede ser explotada. Lo que pasó en los años 30 y 40 es la versión más bestia de un problema que, como vamos a ver, sigue existiendo hoy. Es increíble. Y lo más curioso es cómo la propia organización ha gestionado este pasado. El artículo dice que, cuando la refundan en 1946, se instaló como una especie de amnesia colectiva. Sí, sí. Se trasladan a París, en el 56 adoptan el nombre Interpol, que era su dirección telegráfica, pero durante décadas evitaron activamente perseguir a criminales de guerra nazis. ¿Y cómo lo justificaban? Durante años argumentaron que cazar nazis era un asunto político. Una interpretación muy Conveniente. conveniente y como mínimo retorcida. Fue la coartada perfecta para no mirar a su propio pasado. ¿Vale? Esa mancha histórica es tremenda. Pero ¿cómo funciona hoy? Si no son policías persiguiendo a gente, ¿en qué consiste su día a día? ¿Dónde está su poder real?
Su poder está en la información. Funcionan como un centro de inteligencia gigantesco, un centro de enlace. Su mayor tesoro son sus bases de datos. Y hablamos de millones de registros de huellas dactilares, de perfiles de ADN, reconocimiento facial, y una que es crucial, la de documentos de viaje robados y perdidos. Tiene más de 12 millones de entradas. Y todo esto se gestiona a través de una red de comunicación encriptada, la I-24/7, como una especie de Internet segura solo para policías. Exactamente. Cada país miembro tiene una oficina central nacional, que es el punto de contacto. Pero es que cada vez más se da acceso directo a esta red en puntos clave como aeropuertos o fronteras. Ah, claro. Esto permite que un agente de fronteras en, no sé, Argentina compruebe en tiempo real si el pasaporte que le están enseñando ha sido denunciado como robado en Noruega. Es una herramienta potentísima contra el terrorismo o la trata de personas. Y claro, hay que hablar de las famosas notificaciones de colores. Todos hemos oído hablar de la notificación roja. Pero el artículo insiste mucho en una cosa. No son órdenes de arresto internacionales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es tan importante? Es una distinción crucial y es donde está toda la confusión. Una notificación roja es básicamente una alerta global. Le dice a las policías de todo el mundo: ojo que este país está buscando a esta persona, y solicita su detención provisional para una posible extradición. Pero es una solicitud, no una orden. Exacto. Interpol no emite la orden, solo la distribuye. La decisión final de detener o no a esa persona es exclusiva del país donde se encuentra. Es una cuestión de soberanía nacional. Es decir, que si España recibe una notificación roja de, pongamos, Turquía, la policía española no tiene por qué detener a esa persona automáticamente. Para nada. Las autoridades españolas tienen que evaluar la solicitud. Y si consideran que los cargos tienen una motivación política o si esa persona tiene estatus de refugiado aquí, pueden y deben ignorar la notificación. El problema, supongo, es que no todos los países son tan rigurosos con esa comprobación. Ahí está el problema. Y luego hay 7 tipos más de notificaciones. La amarilla para desaparecidos, la azul para obtener información de alguien, la negra para cadáveres sin identificar. Es un sistema de comunicación muy complejo, la verdad. El artículo también menciona los IRT, los equipos de respuesta a incidentes. ¿Qué hacen exactamente? Se despliegan después de un gran atentado o un desastre natural. Su función no es investigar, sino dar apoyo a las fuerzas locales. Por ejemplo, después de un tsunami, pues ayudan a identificar a las víctimas, cotejando datos dentales o de ADN con las bases de datos mundiales. Vale, entiendo. O tras un atentado, pues facilitan la identificación rápida de sospechosos si sus huellas aparecen en la base de datos de Interpol. Entiendo que ese apoyo logístico es útil, pero ¿no alimenta un poco la imagen de una Interpol algo burocrática, incluso impotente? Quiero decir, llegan después del desastre, ayudan a clasificar datos, pero ¿no están en primera línea? ¿Es una crítica justa? Es una crítica que se oye mucho, pero quizá está mal enfocada. Su mandato no es estar en primera línea. Su valor es ser el back office global. La policía local de un país que sufre un atentado no tiene los medios para coordinarse al momento con 195 países. Interpol pone esa infraestructura. ¿Es el conector? Es el conector, no el ejecutor. La impotencia, si la hay, viene de otro sitio. Y me imagino que te refieres a su liderazgo. Porque esa vulnerabilidad de la que hablábamos, la de poder ser capturada por el poder, parece que no se quedó en 1945. El artículo detalla una lista de líderes como poco polémicos. Ciertamente. La lista es larga. El artículo menciona a Paul Dicop, presidente a finales de los 60, que resultó que había sido oficial de las SS. Tela. Y más reciente, el sudafricano Jackie Selebi, que tuvo que dimitir en 2008, lo condenaron por aceptar sobornos de un narcotraficante. La credibilidad de la organización por los suelos. Pero de todos, el caso de Meng Hongwei me parece de película. O sea, ¿cómo es posible que el presidente de la mayor organización policial del mundo simplemente desaparezca? ¿Qué nos dice eso del poder real de Interpol frente a un país como China? El caso de Meng es que es una película de espías hecha realidad y expone la debilidad de Interpol de una forma brutal. Lo eligen presidente en 2016, era viceministro de Seguridad en China. En 2018 viaja a su país y se esfuma. Desaparece. Durante días nadie sabe dónde está, ni su propia mujer. Al final, Pekín anuncia que lo han detenido por corrupción.
y la sede de Interpol en Lyon recibe una carta de dimisión con efecto inmediato, cuya autenticidad, claro, es indemostrable. Es decir, que uno de los países miembros más potentes secuestra, básicamente, al presidente en funciones de la organización y la organización no puede hacer absolutamente nada. Nada. Cero. Solo pudo anunciar la dimisión y convocar nuevas elecciones. Fue una demostración de que Interpol, al final, está a merced de sus miembros. No tiene poder para exigirle a China que aclare nada ni para proteger a su propio líder. Fue, vamos, una humillación tremenda. Y la elección de su sucesor no calmó las cosas. El artículo habla de la candidatura del ruso Alexander Prokopchuk, que levantó una polvareda enorme. Sí, porque a Prokopchuk lo acusaban varios senadores de Estados Unidos y muchos activistas de ser uno de los cerebros del abuso sistemático de las notificaciones rojas por parte de Rusia. Para perseguir a disidentes. Exacto. La frase que se hizo famosa fue que elegirlo sería como poner a un zorro a cuidar del gallinero. Al final ganó el candidato surcoreano, pero la polémica ya estaba ahí. Una polémica que además se repitió y con más fuerza en 2021 con la elección del actual presidente Ahmed Nasser al-Raisi de Emiratos Árabes Unidos. Este caso fue aún más sonado. Hubo una protesta masiva de grupos de derechos humanos, de parlamentarios europeos. Al-Raisi, como jefe de las fuerzas de seguridad emiratíes, lo acusaban directamente en varios países europeos de supervisar la tortura de disidentes. Y a pesar de todo eso, fue elegido. Entonces, aquí es donde todo encaja. Tenemos una historia de ser capturada por el poder, una estructura que se basa en la confianza ciega en sus miembros, un liderazgo muy polémico. Esto crea el terreno perfecto para lo que el artículo llama represión transnacional. Exactamente. Es el talón de Aquiles de la organización. A pesar de que el famoso artículo 3 prohíbe las actividades de carácter político, en la práctica muchos regímenes autoritarios usan las notificaciones rojas como un arma. Como un arma contra disidentes. Claro. Emiten una alerta contra un periodista exiliado, un activista, un empresario que ha caído en desgracia. Y los acusan de delitos comunes como fraude o terrorismo para darle una pátina de legalidad. Y las cifras que da el artículo son alarmantes. Según la ONG Freedom House, Rusia es responsable del 38% de todas las notificaciones rojas públicas. No es algo puntual, es un patrón. Es un patrón industrial, sí. China las usa contra la minoría uigur en el extranjero. Turquía, después del intento de golpe de Estado, intentó emitir miles de notificaciones contra seguidores de Gülen. El artículo dice que Interpol llegó a rechazar de golpe un paquete de 800 solicitudes, incluida la del jugador de la NBA en Scanter Freedom, por ser claramente políticas. Pero ¿cuántas otras se cuelan por el filtro? Esa es la gran pregunta. Y el efecto para la persona que es objeto de una de estas notificaciones abusivas tiene que ser devastador. Una pesadilla. Es una pesadilla, porque aunque tengas asilo político en Alemania, esa notificación roja puede seguir activa. Si viajas de vacaciones a un tercer país, sobre todo si tiene lazos con el régimen que te persigue, te pueden detener en el aeropuerto. Tu nombre está en una lista mundial de criminales. Te congela la vida. Pelar una notificación es un proceso, según el artículo, larguísimo, opaco y muy, muy difícil. Y para rematar, el artículo apunta a la financiación como otro posible punto de influencia. Sí, es un punto muy polémico. El presupuesto de Interpol es bastante modesto, unos 142 millones de euros en 2019. Y una parte muy importante viene de contribuciones voluntarias. Y ahí está el kit de la cuestión. Ahí está. Porque el dato es que Emiratos Árabes Unidos, el país del actual presidente, donó 54 millones de dólares a una fundación que está ligada a Interpol. 54 millones. Esa es una cantidad que desequilibra la balanza por completo. Exacto. Es casi lo mismo que pagan de cuota anual los otros 194 miembros juntos. Es inevitable que la gente piense que ciertos países están literalmente comprando influencia. Cuando uno de tus mayores donantes consigue que su candidato gane la presidencia, a pesar de las acusaciones gravísimas que tiene, la percepción de que la organización está en venta es muy poderosa. Entonces, llegamos al final del análisis y la imagen que queda es muy compleja. Empezamos queriendo desmontar el mito del superagente y nos encontramos con una paradoja. Por un lado, una herramienta administrativa que es indispensable para luchar contra el crimen global real. Ya. Y por otro, una organización muy vulnerable, con un pasado muy oscuro y un presente manchado por ser, presuntamente, un instrumento en manos de dictaduras. Esa es exactamente la tensión que la define.
Nadie en su sano juicio diría de eliminar Interpol. La necesitamos para luchar contra el terrorismo, el cibercrimen, el narcotráfico. Es fundamental. Pero su modelo, que se basa en la neutralidad y en la confianza en sus miembros, que quizá funcionaba en un mundo con más consensos democráticos, se está rompiendo en esta nueva era de polarización y auge del autoritarismo. El reto es enorme. El mayor desafío de Interpol es cómo seguir conectando al mundo sin convertirse a la vez en la herramienta de los que quieren oprimirlo. Es una herramienta poderosísima y su impacto depende de quien la use. Y de las reglas y las salvaguardas que la propia comunidad internacional esté dispuesta a imponerle. Precisamente. Y ahí está el problema. Para reforzar esas salvaguardas necesitas el consenso de los mismos países que, a veces, se benefician de las debilidades del sistema. Es un círculo vicioso. Y para terminar, dejamos una reflexión que plantea el propio artículo. Menciona que algunos países como Corea del Norte o Taiwán no son miembros de Interpol. Teniendo en cuenta el riesgo real de abuso político, la pregunta es casi filosófica. En el mundo de hoy, ¿es más peligroso estar dentro de esta red global con el riesgo de que te persigan injustamente o estar fuera de ella, sin acceso a su información para luchar contra el crimen? ¿Cuáles son los verdaderos costes de la inclusión frente a la exclusión en la justicia global?